hay un aislamiento social cuando todos tenemos la necesidad de establecer contacto con otras personas, especialmente con seres queridos, ¿no? Y nos hemos visto privados de eso, ¿no? Con compañeros de trabajo, con familia, con amigos. Es decir, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Y encima de eso está el cierto temor de qué va a pasar. Y dentro de esto cierta incertidumbre, porque pues, se sabe, a ciencia, nadie lo sabe a ciencia cierta, más o menos algunos hacen proyecciones, pero tenemos noticias de todo tipo y algunas cosas inventadas también, ¿verdad? Entonces esto genera mucha incertidumbre y dentro de las reacciones, quizás algunas personas se desesperan más, ¿verdad? Tenemos reacciones emocionales. Voy a ver si puedo compartir pantalla ahorita. Vamos a ver, como para que vayamos viendo. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? No. No, No se Carlos, ve. todavía no. ¿Ahora sí? Sí, ¿Hoy sí? Sí. sí lo veo. Sí. Ok. Como pueden ver, ahí hay un listado de reacciones emocionales, cognitivas, también hay físicas y conductuales. Entonces, la realidad es que parte de estas reacciones es casi que de esperarse, ¿verdad? A nivel emocional hay cierta ansiedad, puede ser poca, regular, a ratos puede subir, ¿verdad? Hay cierta impotencia, frustración, miedo. En algunos casos, sobre todo quizás más adelante, puede generarse culpa, ¿verdad? A medida que uno vaya siendo, o seres queridos vayan siendo afectados más directamente. Enojo, ¿verdad? De hecho, ya hemos visto algunas de estas reacciones. Y dentro de esto se ve de alguna manera más contaminado con todas las noticias que recibimos, ¿verdad? Tanto de los medios de comunicación como por las redes sociales. De hecho, muchas de estas reacciones son intensificadas cuando tenemos contacto con las redes sociales y los medios de comunicación o lo que nos dicen familiares, amistades, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es saber que muchas de estas reacciones son normales, son de esperarse, pero también hay que hacer algo porque son señales que nos están indicando algo está pasando y tenemos que hacer algunos ajustes antes de que se nos desborde el manejo de estas situaciones estresantes que estamos viviendo. Por otro lado, tenemos a nivel cognitivo dificultad para concentrarnos, ¿verdad? Para pensar de manera clara. Pueden haber pesadillas, imágenes intrusivas, a veces pasan, por ejemplo, videos, me recuerdo que al inicio de esto pasaban videos de cómo en China caían las personas en las calles, ¿verdad? Ese tipo de imágenes pueden de repente volverse a lo largo del día, ¿verdad? Porque son como imágenes que pueden generar cierto trauma y mucha preocupación, ¿no? Entonces son intrusivas porque nos invaden, aunque nosotros no querramos, ¿verdad? Regresan y generan tensión, ansiedad, miedo. También puede haber sensación de irrealidad, que es una como forma de protegerse, como para no sentir. Esto está asociado a esta sensación de irrealidad con esta anestesia emocional que vemos en las reacciones emocionales. Aparte de eso, tenemos dificultades físicas. Algunas de esas reacciones incluso pueden en algunas personas generar la duda, ¿será que yo estoy también enfermo? Como por ejemplo las dificultades respiratorias, ¿no? Pero es parte de la misma ansiedad, porque el sistema nervioso, a través del sistema nervioso autónomo, nos llega a todas las partes de nuestro cuerpo. Y ahí se controla el ritmo cardíaco, el ritmo de nuestra respiración, la sudoración. Entonces, todo lo que vemos ahí tiene que ver con reacciones principalmente del sistema nervioso autónomo, que
al verse sometido a estrés, se desregula, ¿ya? Y empiezan a aparecer este tipo de síntomas. ¿Okay? Y luego están las conductuales, como la hiperactividad o una inquietud excesiva, ¿verdad? Que en algunos casos puede también trasladarse. Una forma de inquietud es la verborrea, es hablar continuamente sin parar a una gran velocidad, una forma de inquietud, ¿no? Hay otras personas que pueden optar más bien por aislarse, ¿verdad? Aislarse, no querer ver noticias, no querer hablar con gente, como una forma de protegerse, ¿no? ¿Okay? Otros pueden llorar y por momentos incontrolables. Yo he tenido personas que me han llamado y me dicen, todos los domingos me pongo a llorar constantemente, tengo un miedo. Esta es una persona que está en contacto con la situación, le toca ir a atender personas, ¿no? Ya, entonces, y ante eso no hay que darle más importancia de lo que tiene estos síntomas. Es decir, si a veces dan ganas de llorar, es parte de lo que se necesita un poquito desahogar y reconocer cómo nos estamos sintiendo. Pero también buscar la forma de ir manejando estos síntomas y procesándolos de manera que no nos vayamos sobrecargando de una manera excesiva que después tenga mayores repercusiones en nuestra salud física y mental. Con esa introducción yo quisiera dejar a mi compañero Eugenia, ¿verdad? Va a introducir ahí el tema también de la resiliencia. ¿Okay? Muy bien, gracias Juan Carlos. Sí, mi tema, bueno, es un tema que nos ha impactado a todos definitivamente a nivel del planeta y sin hacer ningún tipo de distinción. El cómo nos estamos sintiendo en este momento tiene mucho que ver con elementos personales. Primero, de cómo somos capaces de afrontar el impacto. Ese quizás es el primer momento, el mecanismo que nos pone directamente con la realidad es la capacidad de afrontar, es decir, cómo asimilo yo la realidad que tengo enfrente. Una realidad que es una crisis generada por COVID-19. Está ahí, no lo puedo evitar. Entonces, mi capacidad de afrontación es básica. ¿Qué tanto yo estoy capacitada para asimilar esa realidad? Una vez yo he manejado con mi capacidad de afrontación el hecho, en este caso una crisis, viene el elemento de la resiliencia. La resiliencia podríamos decir que es esa capacidad adaptativa buena para enfrentar una situación adversa, traumática, dolorosa y pensar que de ella me voy a levantar y voy a traducirla en un elemento de fortaleza a futuro. Esto es bien importante. Esa capacidad la tenemos todos, en unos más, en otros menos. Pero ser resiliente es un elemento de protección para poder decir, esto es algo que está ahí, no me va a desbalancear por completo. Voy a trabajar para convertir esto en un elemento positivo a futuro. Básicamente, esa es la resiliencia. Y no se trata de decir que la persona resiliente no se ve afectada por el dolor, por la preocupación, por todo lo que amenaza nuestra estabilidad. No, no es eso. Sino que es una capacidad de practicar ante el hecho la creatividad, la inteligencia emocional y la felicidad dentro de todo ese marco. Cuando hablo de la creatividad, si hemos visto los noticieros,
Ayer salía un payaso, que claro, ya no tiene trabajo como payaso. Y los mismos clientes que le han llamado para amenizar las piñatas de sus hijos, ahora son su banco de datos para ser ellos clientes con mandados. Él tiene ahora una moto, se dedica a hacer mandados, y no solamente eso, sino que se le unieron 4 o 5 amigos más, con sus motos, con su camisa, uniformados todos, haciendo mandados para ayudar a todos aquellos que están quizás mayormente aislados, ¿verdad? En sus casas. Eso lo veía yo ayer y decía realmente qué maravilla, la creatividad de la que es capaz el ser humano cuando tiene un enfoque positivo. Ahora por la mañana enfocaban a un joven de 21 años que a las 7 de la mañana sube a un árbol arriba del techo de su casa, porque solamente ahí le llega señal y desde ahí recibe sus clases de la universidad y se pone en contacto con sus compañeros. Esto en Aguachapán, en Atiquizaya. Y él hablaba pues de lo incómodo que es, sube con una sombría, sube con su teléfono y en fin, de esa manera él logra darle seguimiento a sus cursos en la universidad. Creo que estos dos ejemplos nos dejan claro lo que es la creatividad de lo que el ser humano es posible cuando tiene una situación, dijéramos, de emergencia o crítica. El segundo elemento, el manejo inteligente de las emociones, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago yo con estas emociones? Juan Carlos ha hablado mucho de las emociones que son naturales. Podemos sentirnos a veces en una montaña rusa, a veces amanecemos de bajón, otras veces estamos muy acelerados. Eso es normal. Pero sí, un manejo inteligente de las emociones implica aceptar cómo nos sentimos, hablar de esos sentimientos y buscar algo que nos permita el desahogo de esas emociones. Aún estando en nuestra propia casa, tenemos los recursos y hay que utilizarlos. Algo importantísimo es no descuidarnos cuando un estado emocional, sobre todo negativo, uno lleva ya 15 días y me he sentido así todos los días. Eso ya es, busquemos ayuda. Y el otro elemento es cuando ya nos está siendo incapacitante para llevar a cabo nuestra rutina diaria en esta situación de aislamiento. Juan Carlos hablaba de la dificultad de concentración, por ejemplo. No me puedo enfocar en nada por más que quiero. Se nos cayó Eugenia quizás de la plataforma. Está silenciado, Juan Carlos, no se te escucha. Sí, no, parece que sí, que se cayó. No hay audio ni movimiento. ¿Podrías continuar tú, Juan Carlos? Sí, o pasamos con, bueno, yo quizás lo que podría decir es que hay dos cosas importantísimas dentro de este momento en que estamos viviendo. Uno es que tenemos que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? De manera que podamos aceptar las situaciones que no podemos manejar, ¿verdad? No podemos cambiar eso. Aunque molesta, aunque frustra, por molestarnos o frustrarnos no vamos a cambiar la situación del coronavirus. Entonces, Eugenia regresó. Perfecto. Eugenia, te dejamos, estás silenciada, Eugenia, te dejamos el micrófono.
No se te escucha, estás en silencio. Tienes que habilitar El tu sonido. micrófono que está abajo en rojito, dele clic para que se escuche. Está en tu esquina izquierda. Ahí está. Ahí está. Ya, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en eso estaba yo apuntando un poco a la inteligencia emocional. Es esa aceptación, ¿verdad? De cómo me estoy sintiendo, no huir de las emociones, no ignorar las emociones, aceptarlas y trabajar con ellas buscando ayuda o apelando a mis propios recursos para lograrlo. Y buscar mucho el sentirnos felices dentro del ambiente en que estamos. Buscar la felicidad dentro de este en el que nos encontramos. Otro de los elementos que yo veo muy importantes y que nos atraviesa como ejes, valga la redundancia, transversales a todos, es el hecho de que estamos sometidos a distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Eso produce emociones tales como la ansiedad, la preocupación, el miedo, sentimientos depresivos que le podemos llamar como desesperanza. A veces no es desesperanza, es irritabilidad, es enojo. En el fondo es un estado depresivo. Alteraciones en los hábitos alimenticios y alteraciones en el sueño. Esto ya nos está diciendo, estoy entrando en un estado depresivo, muchas veces no lo identificamos porque va como de a poquito, ¿verdad? Para eso tenemos mucho el área de salud mental y hay varias como consejos. Uno de ellos es conciencia del riesgo que estaríamos corriendo si no nos mantenemos en aislamiento. ¿Tienen idea? Todas las consecuencias, el riesgo para nuestra salud, el riesgo para las personas que tenemos cerca, entre otras cosas. Primero es tomar conciencia de lo que nos está protegiendo. Esto tiene algo bueno, que me puede a mí mantener tranquila. O sea, estoy cuidándome, estoy siendo obediente con el tema del aislamiento, pero es para un bienestar mayor. El otro elemento que ayuda muchísimo es afrontar las principales preocupaciones. Creo que acá es como medular, porque las preocupaciones muchas veces tienen que ver con la parte financiera, cómo se ha desestabilizado nuestra vida en eso. No lo podemos evitar tampoco, pero sí podemos trabajar un escenario de análisis con una lluvia de ideas, pros y contras de cada idea que fuimos planteando y llegar finalmente a poder concretar cómo estamos en cuanto a eso y aceptar que eso es así ahora, ¿verdad? Otro elemento importante es mantener la conexión social. En esto creo que todos lo hacemos, pero quiero acotar lo importante de ayudar a personas que quizás no necesitan más que nosotros dentro de esta cuarentena, dentro de lo que es toda la crisis de COVID-19, que son las personas que tienen algún tipo de minusvalía o personas, adultos mayores que pueden estar en una soledad completa, personas mayores que se quedaron solas en sus casas. El hecho de trascender nuestra propia, dijéramos, realidad, cómo nos ha afectado ella y poder proyectarnos hacia las necesidades de otros es un elemento tremendamente positivo para mantenernos saludables. Y luego, ser prácticos en buscar actividades de relajación, de distracción, que nos alejen de temas negativos, de pensamientos negativos y destructivos, ¿verdad? Para poder oxigenarnos, ¿es cierto?
podemos ir a los juegos de mesa, podemos cultivar una planta, podemos hacer lo que querramos, en meternos en un proyecto realista. Eso es bien importante, que sean cosas realistas que podemos hacer en casa, como ordenar un closet, como qué sé yo, cualquier cosa, tarea pendiente que tengamos dentro del hogar y que por falta de tiempo antes no lo hemos hecho. No podemos plantearnos metas como componer el mundo, porque eso no se puede ahorita, pero sí cosas pequeñas dentro del hogar. Eso es ayuda al fortalecimiento de nuestra autoestima, nos da un sentido de logro dentro de nuestra misma casa y eso es sumamente beneficioso, ¿verdad? La resiliencia es algo que se puede entrenar y se debe entrenar. Creo que es un tema que podamos desglosarlo en una otra sesión. Me encantaría ahora, pero es como muy largo. Pero en sí, mantener un balance del cuidado físico, el cuidado mental y la relación con otros y la parte de la búsqueda espiritual de apoyo cuando creemos en un ser superior es algo que de por sí ya nos empieza a ayudar. El ejercicio físico no lo dejemos. La relajación es un gran recurso. Balancear la alimentación, evitar el licor, igual. Entonces, esto por ahora, creo yo, espero que les esté dando como tips. Y le pasaría yo la palabra a Jaime, porque él también tiene pues un punto de vista muy interesante. Y el tema es amplísimo, pues, pero creo que poco a poco vamos a ir internándonos en él. Les agradezco pues su atención. Muchas gracias, Eugenia y Juan Carlos, que nos han dado una mirada muy interesante de lo que puede significar esto desde la observación de algunas situaciones personales en signos y síntomas de nuestras emociones y nuestros pensamientos, que es lo que nos ha planteado Juan Carlos, más una orientación del desarrollo de nuestro estado y en este caso la cultivación de condiciones de resilientes, como nos lo plantea Eugenia, y orientados a cuidarnos nosotros y a desarrollar nuestra capacidad para crecer, y por supuesto en la búsqueda de la felicidad. Bajo esas dos condiciones planteadas por ellos, yo quisiera hacer una valoración de lo que puede significar 3 puntos básicos. Uno de ellos es transversal y es nosotros, voy a colocarme en el mismo plano yo, puesto que he estado en la CIA como muchos de ustedes, dirigiendo departamentos de gestión del talento, gestión humana. Nosotros como gestores del talento, ¿qué podemos hacer hacia nuestro personal? Ese es un eje transversal. Entonces yo plantearía aquí 2 puntos básicos sobre esto. El primero, debemos de entender que este es un proceso de transición. Esto va a terminar en un momento determinado. No sabemos cuándo, pero va a terminar en un momento determinado. ¿Y cómo podríamos colocarnos nosotros en una postura resiliente que nos permita salir fortalecidos en un proceso de reinvención personal? Y yo podría decir aquí también para reinventarte al interior de la organización en la que tú te encuentras. ¿De qué manera podemos reinventarnos y hacer que toda la gente se reinvente? Yo he elaborado y he trabajado una metáfora estos días que me encanta repetirla y he dicho que tenemos que despejar los nubarrones del presente para tener una mirada diáfana hacia el futuro. ¿Y eso qué significa? Primero significa que sabemos que la resiliencia implica en nosotros una capacidad para adaptarnos y superarnos. Ese es un atributo de nosotros mismos. Y que este proceso que estamos viviendo de pandemia, que no lo han vivido ninguna otra generación de más de 100 años. Este proceso de pandemia tiene 2 características. Una que es la de la preocupación, que es importante porque hay que cuidarnos en nuestra salud,
en la salud física y en la salud mental. La salud física ya lo estamos haciendo con medidas de protección, lavándonos las manos, quedándonos en casa, etcétera. Y la salud mental, de alguna manera, ya hay indicadores que nos está dando Eugenia que nos permiten decir, me voy a cultivar en un estado que me permita mantenerme bien, como la lectura seguramente, los ejercicios, juegos de mesa, que ya nos estaba planteando Eugenia. Entonces tenemos por un lado la preocupación. Esa preocupación en algunas personas puede crear malestar y ahí aparecerán los signos y síntomas que nos ha hablado Juan Carlos. Lo que tenemos que estar claro es que es una realidad a la que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando. Y es una realidad sobre la cual debemos salir fortalecidos. Y entonces yo quiero plantearte como segundo elemento de esto una fase de lo que va a pasar o de lo que está ya ocurriendo. Lo que hemos tenido inicialmente ha sido un impacto. El 20 de marzo nos indicaron que nos debíamos quedar en casa y entramos todos en cuarentena. Muchos entramos en valoraciones de qué significa, cómo voy a vivir esto, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi negocio, etc. Esa es una fase de impacto. Pero luego tenemos que aprender a vivir el entorno. Y ese vivir el entorno significa actuar bajo nuestras rutinas. Rutinas que no las teníamos como están ahora. Porque nuestras rutinas han sido diferentes. Ahora tenemos que crear rutinas en casa. Y yo lo he mencionado, son rutinas que no estamos preparados para ellas. A pesar de que sabemos que con los seres que más amamos, nuestra familia, nuestra pareja, esposo, esposa, e hijos y otros que viven con nosotros, no pasamos la mayor parte del tiempo con ellos. Nosotros interactuamos con las personas de nuestras actividades laborales. Por lo tanto, la rutina va a cambiar y ese cambio va a crear expresiones emocionales también diferentes. Que aquí viene lo importante del planteamiento de Juan Carlos y Eugenia. Hay que estar alerta para poder entender tu nueva realidad y construirte lo importante, un nuevo futuro. Yo soy de lo que estoy muy claro de que a partir de esta pandemia hay un parteaguas y hay un antes y después. En el mundo entero ya no seremos igual. Entonces hay que tener, en esta segunda parte, hay que tener dos momentos. Uno, el momento de ese impacto, en donde, claro, ya nos lo decían, hay que tener una realidad filtrada, no puedo pasar viendo noticias y noticias que me hacen generar desesperanza. Tengo que crear rutinas saludables, crear contactos productivos y generar pensamientos positivos. Y esto es importante para el aquí y el ahora. ¿Qué tenemos que hacer en este aquí y en ahora? ¿Cómo debemos de vivir este momento? Esto es importante que ustedes como gestores del talento lo apliquen para ustedes, pero que también lo orienten a los miembros de su organización. Ellos posiblemente están viviendo rutinas que han entrado ya en desesperanza y por ahí aparecen algunas cosas como gracia, ¿verdad? Me he levantado, me he bañado y me cambié para salir de mi cuarto y me voy para la sala. Las rutinas han cambiado, pero son rutinas que no necesariamente pueden ser beneficiosas. Ese impacto, pues ya llevamos 3 semanas, posiblemente duren más, 3, 4 semanas, pero va a ser importante que nosotros alteremos nuestra rutina y hagamos acciones diarias que nos mantengan de una forma productiva. Por supuesto, tienes que bañarte como todos los días, hacer el aseo, hacer el intercambio con tu familia, lectura, algunas películas, pero no puedes pasar todo el día viéndolas, ejercicio, relajación, música. Ya decía algunas cosas interesantes, Eugenia. Es el momento. Y es el momento también de crear proyectos de aprendizaje. Entonces, tú como miembro del Departamento de Gestión del Talento, es el momento también de promover aprendizaje. Promover el aprendizaje seguramente con tus colegas ejecutivos
o con tu equipo de trabajo, o promoviendo la posibilidad del desarrollo de nuevas habilidades o nuevas competencias que van a ser necesarias para un siguiente momento. Esas rutinas son fundamentales que te permitirán, es algo que yo he venido por llamar, crear una realidad imaginada. ¿Por qué? Porque las condiciones seguramente van a cambiar. ¿Cómo vivir ese presente? Pues aquí doy dos condiciones. Primero, crea una rutina saludable. Y segundo, aprende a valorar tus emociones y pensamientos. Lo que nos ha dicho Juan Carlos, debes de estar alerta para que eso pueda ocurrir. Y tú también debes de estar alerta con los miembros del equipo de tu organización para saber si están ocurriendo ese tipo de cosas. Hoy se están elaborando y hemos elaborado ya programas de contención emocional que permiten cachar este tipo de situaciones para poder atender de una forma rápida y de buen acompañamiento este tipo de expresiones. Nos tienes a la orden a los tres, Juan Carlos y Eugenio, para ello. Esa es una forma de hacerlo. Y entonces aquí viene la siguiente mirada. Tienen que surgir, tienen que resurgir situaciones que te permiten afrontarte el futuro. Y para eso podemos hablar seguramente en otro momento. Y quiero cerrar esta intervención con dos elementos importantes. No te olvides que estamos en un proceso de incubación. Nos estamos cultivando desde adentro para fortalecernos. Esto tienes que inculcarlo a tu personal. Es importante hacer una mirada hacia el futuro. Es un futuro que seguramente será dentro de 1, 2, 3 semanas, pero que va a ser totalmente diferente. Hay métodos ya para ello. Y ahora hay que concentrarte en tus rutinas. Entonces, para terminar, solo quiero mencionarte lo siguiente. En la posición de recursos humanos, como están muchos de ustedes, debemos de tener claridad que este proceso lo podemos vivir desde 4 fases. La primera fase es reconociendo la crisis y viendo la oportunidad. Es un énfasis en el cambio de la rutina. Es lo que estamos haciendo ahorita con mis colegas. Una segunda fase es la llamada al camino de los nuevos tiempos. Es la preparación hacia un momento nuevo para lo que yo he llamado al día cero, cuando nos llamen a trabajar. Aquí vamos a tener que desarrollar una tercera fase y es el manejo de la emoción en el retorno del trabajo. La gente va a necesitar soporte. Y una cuarta fase es la proyección hacia el futuro inmediato. Bajo una metáfora te la quiero dejar finalmente. La oruga se tiene que convertir en mariposa. Y para eso hemos estado en este periodo. Porque tenemos que seguir produciendo y levantarnos como personas, como empresa, como país, como mundo, como planeta. Resiliencia tiene que ver con ese proceso y esas miradas que te hemos regalado en este día. Roberto, te dejo la palabra a ti. ¿Cómo está Roberto? La siguiente fase entendía yo que era una fase de seguramente preguntas. Preguntas que podrían estar en el chat, no sé cómo nos las van a, o si les abrimos micrófono a alguien en la pestañita donde dice participantes, hay en la parte de abajo, hay permite levantar la mano y entonces damos micrófono, o te lo dejo a ti, Roberto. Sí, bueno, yo les he pedido que mejor manden los chats para hacerlo más ordenado y que ustedes escojan. Entonces, quiero hablar a todos los participantes, además de agradecerles, que si por favor, si tienen preguntas, este es el momento de poner, digamos, en el chat la inquietud que ustedes tienen y se la pueden hacer directamente a Juan Carlos o a Eugenia o a Jaime García también. Así es que si tienen algo de chat o también pedirle a nuestra asistente Natalia si tiene algunas preguntas que quisiera leer. Hola.
Hola, se les acaba de dar la invitación para que puedan hacer sus consultas a través del chat, pero por el momento no tenemos ninguna relacionada al tema. No sé si damos un minuto para esperar que surjan las preguntas. Sí, hay un concepto que quieren que se aclare, a ver quién de ustedes lo quiere manejar, es la anestesia emocional. Hay que aclarar qué es eso de anestesia emocional. ¿No tienes audio, Juan Carlos? El audio. Sí. La anestesia Gracias. emocional es una especie de mecanismo de protección. Cuando algo causa demasiado dolor, bloqueamos ese dolor. Eso sucede cuando tenemos algún golpe físico. En un principio puede hacer que no se sienta, pero también sucede a nivel emocional. Vuelvo a decir, como una forma de protección. Lo único que eso a la larga puede tener consecuencias un poco más complicadas, porque la realidad es que ahí está el dolor. Y no solo tapamos el dolor, sino que tapamos las otras emociones. Nos anestesiamos ante las otras emociones. Entonces nos volvemos un tanto más desconectados. También dejamos de disfrutar. Y ese es el problema con ese mecanismo. Si solo se utiliza brevemente, es útil. Pero si se utiliza mucho, dejamos de disfrutar la vida. ¿Sí? Bien, gracias Juan Carlos. Si han recibido otro, bueno, te agradecen la aclaración, ¿verdad? Muchas gracias. Y si tienen otra duda, pues tenemos chat, podemos también leerles. Bien, si no hay más preguntas, me gustaría... ¿Mande? Roberto, sí hay algo otras preguntas en el chat. Ok, démosle entonces. Hay una que preguntan inmediatamente después del tema de anestesia emocional, lo hace Verónica, lo voy a leer y dice, me llama la atención los programas de contención emocional, ¿dónde podemos encontrar información? Pero esta la quiero relacionar con otras que están haciendo también ahí acerca de cómo quisiera abordar a alguien frustrado en la familia que quiera renunciar. A ver, rápidamente, vamos a tratar de distinguir dos momentos dentro de esta expresión emocional. Uno es un momento en donde ya existen evidencias y manifestaciones claras de signos y síntomas, como el Juan Carlos. Y de repente empiezas a ver a una persona que se siente triste o angustiada o con mucha ansiedad y está directamente expresando. Ese es un punto, ¿verdad? Que puede ser ante una situación crítica o traumática de cualquier naturaleza. Sí. Ok. Pero hay otro punto que es cuando estamos todos en una situación estresante como ahora. Yo escucho a algunos decir, y a ver si mis colegas aquí están de acuerdo conmigo, decir frases como, es que debes de controlar tu emoción. Bueno, el tema de contención emocional va en el sentido contrario. Es que no se trata de que controle la emoción, se trata de que expreses la emoción de una forma adecuada. Si de repente te estás sintiendo frustrado porque no puedes hacer tu trabajo, porque por alguna razón te recuerdo que un principio en el ser humano es ser productivo. Y en tanto que no lo estamos siendo, nos va a crear situaciones de ansiedad. Estos programas de contención emocional se orientan hacia ese tipo de situaciones, que hoy por hoy las estamos haciendo, las estamos desarrollando algunos vía online, que pueden ser individuales o colectivas. Yo sí sugiero que después del día cero, las áreas de recursos humanos, de talento humano, dediquen un poco de tiempo para preparar esto, porque la gente llegará cargada. Un poco ante esas preguntas. Hay muchas más preguntas, pero no sé si alguien puede dar más con ellas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Hay un par de inquietudes ahí que me gustaría que las respondieran. Una es, ¿cómo puedo ayudar a mis colaboradores desde casa? La otra es, ¿cómo puedo practicar resiliencia? Denos un ejemplo, ¿cómo se practica? Dice que Eugenia mencionó esto, pero una pequeña aclaración de cómo hacerlo en casa.
Ok, retomo parte de lo que acabas de mencionar. Probablemente a la mayor parte de nosotros nos ha ocurrido que de repente ante algún comentario nos dejamos llevar un poco por la preocupación y casi que como que surgen preguntas: ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar si enfermamos? ¿Qué va a pasar si un familiar se muere? Sí. Ok, esas son preocupaciones que hasta cierto punto son naturales, decía, pero no nos ayudan. Hay que enfocarnos en preguntas más útiles, ¿verdad? No en preguntas que no podemos ahorita manejar, sino que enfocarnos en la solución. ¿Qué es lo que puedo hacer para minimizar el riesgo? ¿Qué es lo que puedo hacer para aprovechar esta situación a nivel familiar? ¿Ya? Muy bien. Enfocarnos en esa solución, ¿verdad? Bien. Decir, Sí, perdón. Hay más preguntas, entonces, pero si quieres termina el concepto. es decir, probablemente vamos muchos de nosotros a movernos entre una actitud un tanto pesimista y negativa, y ahí hay que recordar, ¿puedo solucionar esto o solo es una preocupación? Y entonces tomar el enfoque de qué podemos hacer para minimizar el riesgo, para estar mejor preparados, para sentirnos mejor o ayudarle a alguien a sentirse mejor. Entonces Sí. ahí viene Hay una inquietud que me gustaría, tal vez Eugenia o no sé si Jaime pudiera ver esto. Dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona que ha llegado al colmo de querer hasta renunciar y dedicarse a su familia y quiere renunciar a su trabajo? Bueno, yo podría darte algunas valoraciones sobre ello. Primero, es una situación que hay que reconocer, como decía Juan Carlos, es algo que realmente va a pasar porque es, entre comillas, ¿verdad?, normal que pase. La gente está preocupada. Está preocupada por temor a la salud, algo otro por temor a su propia economía, como alguien decía ahí. En este caso, es importante que tú, como responsable de recursos humanos, busques espacios. Nosotros como FEPADE podemos abrir estas posibilidades para que esta persona sea atendida y sea atendida online. Seguramente, me corregirá Juan Carlos y Eugenia, seguramente una persona que va a requerir 1 o 2 sesiones máximo para que pueda volver a reenfocarse en su realidad y que le permita luego entrar en un proceso de reactivación. Eso es justamente a lo que se ha venido por llamar ahora contención emocional, cachar esa emoción y contenerla para que no se vaya agravando el punto. Sí necesita de alguna forma un acompañamiento, una persona como ella. Ahora, ¿qué sucede cuando ya estás viendo la necesidad del aporte? Yo ahí he venido trabajando un ejercicio de 5 pasos. Primero hay que tratar de ubicarte en tu propia fortaleza, en qué eres bueno, y a identificar a quién le sirves. Lo que eres bueno, a quién le sirves y cómo le contribuye. Y aquí viene la parte más importante del ejercicio, que es lo que he llamado yo realidad imaginada. Empieza a colocar cosas que podrás hacer para contribuir y fortalecer a ti y a otros. Proceso laboral. Escríbelo. Por todos lados. Valora esas ideas. Ahí hay un ejercicio práctico de esto, Roberto. Bien, gracias, Jaime. Quisiera agregar ahí algo que considero importante. Sí. Y es que cuando la gente regrese o cuando se tenga contacto con ellos, muchos van a necesitar por parte de los líderes de la empresa una especie de reafirmación de que realmente la empresa va a estar ahí apoyando y protegiendo, ¿verdad? Eso tanto a nivel laboral como a nivel de las medidas sanitarias. Y aquí es importante
como promover entre nosotros información veraz, porque aquí circulan de todo tipo de rumores. Y no olvidemos de que la realidad, si bien es cierto, la situación es seria, el porcentaje de muertes no es una cosa que sea la mayoría. Varía de 1% a 5% en los casos más extremos, ¿no? Por supuesto que tiene un impacto importante, pero no es que ya estemos condenados. Hay quienes casi lo están viendo como que fuera el fin del mundo. Entonces creo que hay que poner las cosas desde una perspectiva un tanto objetiva de qué es lo que está pasando, qué es lo que se recomienda hacer, y entonces tomar esas medidas y ayudar a que la gente adopte esas medidas también dentro de la empresa, ¿verdad? Y reafirmar de que si se están tomando esas medidas, lo más probable es que podamos esto contenerlo y manejarlo de una mejor manera, y que aun cuando enfermemos, ¿verdad? En el caso que sucede, Dios quiera que no, ¿verdad? El porcentaje de muerte no es altísimo. Sí va a tener un impacto altísimo, porque abarca muchas personas, aunque sea un 3-4%, ¿no? Aparte de que la misma enfermedad tiene cantidad de procesos, ¿verdad? Pero es decir, no magnifiquemos lo que está sucediendo, lo que hacemos, nos hemos hecho. Bien, hay dos preguntas también que me gustaría pasárselas. Una es, ¿cómo manejar la ansiedad de algunas personas que están trabajando desde la casa y otros que ni siquiera quieren trabajar? Son dos casos de dos personas distintas, ¿verdad? Uno que ni quiere trabajar y el otro que está pero con una gran ansiedad. Y obviamente están trabajando desde casa. Mire, Eugenia, si nos quiere ayudar. Eugenia. Ok, Eugenia, o si quiere también Jaime también. Mira, yo primero, yo plantearía tres cosas para ello. Primero, es algo que ya Francisco Pérez lo pone aquí, que creo que es algo bien importante y que no lo podemos descartar, que son cosas tan sencillas y que no necesitamos mucho. A ver, los seres humanos necesitamos buscar ser productivos y buscamos obtener crecimiento para nosotros en todos los sentidos. La cuarentena nos vuelve pasivos, y es relativamente pasivos, porque eso depende de cómo nosotros definamos nuestra propia visión. Y dice Francisco, lo leo, dice, se me escapó donde estaba, aquí está. Creo que es importante crear grupos de colegas donde nos podamos sentir útiles y cada uno aportemos. Podría ser una forma de superar algunas emociones negativas. Por ejemplo, entre cosas personales, con un grupo de amigos del colegio nos reunimos y conversamos. Hablamos de muchas cosas y entre ellas algunas cosas que pueden ser importantes de lo que nos está pasando, con el ánimo de obtener propuestas. Si esto lo puedes hacer un poco sistematizado entre tu equipo, pues eso va a permitir sentirte productivo, por un lado. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que no quieren trabajar o que sencillamente están teniendo ansiedad desde su home office? Una vez más, vas a necesitar el acompañamiento de un experto, porque esta persona va a requerir revalorizaciones de sus pensamientos. Te recuerdo que emociones y pensamientos están íntimamente vinculadas. Y cuando tus pensamientos están enfocándose en situaciones negativas, tu emoción debe ser un signo de alerta. Lo que necesitas es reenfocarlas. Si no lo puedes hacer tú solo, va a ser importante hacer un pequeño acompañamiento de ello, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y tomando en cuenta eso que dijo Jaime al final, sería de identificar cuáles son esos pensamientos que le están generando más ansiedad a la persona. Para eso sería importante en un primer momento escuchar
Aparte de que ahí se va a desahogar. Y entonces saber identificar ahí cuáles son los pensamientos que le están generando demasiada ansiedad, que probablemente haya una especie de distorsión en esos pensamientos. Sí, muy bien. Bueno, si no tienen más... Roberto, solo quiero ¿sí? agregar un pequeño punto. Fíjate qué interesante, porque ante la pregunta, la valoración que nos hace Susan Cortés, de no quieren participar en actividades que Recursos Humanos propone. Ahí es importante lo que nos acaba de decir Juan Carlos. Hay que tratar de identificar el por qué no. Me imagino, voy a especular. Seguramente tiene miedo, seguramente tiene algún tipo de ansiedad por alguna razón. Esta persona necesita revar sus pensamientos y darse cuenta que desde casa va a necesitar una rutina específica para ser productivo. Ahí necesita el acompañamiento y el apoyo. Ok, muy bien. Bueno, hay otra persona que nos está diciendo, ¿cómo puedo convencer a mis jefes de que el home office sí funciona? Sí. No es una pregunta específicamente para psicólogos, ¿verdad? No. Bueno, ¿sabe qué? Si tenemos planeado, para la persona que nos preguntó, sí tenemos planeado porque tenemos una persona con experiencia en home office que nos hablaría desde Madrid y eso sería probablemente para la próxima semana. Así es que no dejen de, la persona que les contactó, que les siga enviando cuándo van a ver los diferentes pláticas o webinars, porque vamos a tocar temas desde finanzas, de home office, ¿verdad? Y otros que vamos a tocar para esto. De hecho, Jaime tenía el nombre para el otro que le puso el día cero, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando nos volvemos a ver ya en la oficina, en el lugar físico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque a veces uno cree que todo va a ser lo mismo como era antes. Y como ya ustedes bien dijeron, no va a ser lo mismo. Segundo, como ya hablábamos con los psicólogos, todo el mundo va a llegar con historias. Y algunas van a ser historias muy fuertes. Entonces ese va a ser un momento importante en que pues tengan un acompañamiento de una persona capacitada para trabajar esta parte emocional, ¿verdad? Bien. Roberto, si me permites, a mí sí me gustaría hacer una pequeña valoración sobre lo que nos plantea Ivette. Sí. Y dos cosas importantes, es que creo yo, estos son mis juicios, es que el mundo ya cambió, a partir de esto ha cambiado. Y el tema de trabajo en casa que se venía diciendo desde hace ratos, que desde Recursos Humanos se ha estado hablando un poco del tema de trabajo en casa, ahora se está acelerando este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo puede mi jefe tener confianza en esto? Wow, esta es una pregunta sumamente importante y retadora para todos los temas de gestión del talento. Es que mira, pasa por el tema de asumir cada persona su propia responsabilidad. Y esto tiene que ver con sistemas organizacionales. Es que a mí no me deberían de pagar por llegar a trabajar. Me deben de pagar por dar un resultado. Y no importa dónde esté. ¿Cómo voy a entender esa condición desde mi posición? Entonces el trabajo en casa o el trabajo donde sea se vuelve hasta mucho más barato. Mucho más barato. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Hay que hacer una redefinición de todo el proceso de gestión del talento. Sí, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión, no sin antes agradecerles y por supuesto invitarles. Alguien me decía, oiga, ¿y seguirán siendo gratis? Claro, este es un servicio que FEPADE está dando a sus clientes. Así es que muchas gracias por atender esta invitación. Vamos a tratar de darle la grabación a las personas. Cerca de 100 personas se han quedado sin poder entrar, ¿verdad? Así que lamentamos mucho. Creímos que 100 era suficiente, pero vamos a tratar de aumentar también la capacidad del Zoom para que todos puedan estar.
Muchas gracias y que tengan un feliz día. Desde nuestro corazón, nuestros mejores deseos para usted y para su familia. Y sigan pendientes de la serie de cursos que vamos a dar o de webinars que vamos a estar dando totalmente gratis. Adiós y gracias a todos. Dios les bendiga y les proteja a todos. Buen día. Gracias.